Dios te bendiga, qué bueno que es volver a encontrarnos para compartir palabra de Dios, ¿no? Para poder charlar un poquito acerca de lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Soy un convencido de que todo lo que pasa, de que todo lo que sucede, siempre va a trabajar en función de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en función del propósito de Dios para vos y para mí. Y estaba pensando un poquito qué charlar en esta jornada, en esta noche, digo, qué podemos compartir. Y algo venía a mi mente en relación a subir de nivel, en relación a que cuando nos toca enfrentar situaciones difíciles, a que cuando nos toca enfrentar circunstancias adversas, es porque Dios quiere llevarnos a otro nivel. Pensaba en lo rápido que uno baja una escalera. Qué fácil se desciende una escalera, ¿no? Yo, por ejemplo, en casa tengo escalera y tengo que subir y bajar, y cuando uno sube se cansa, cuando uno sube hace otro esfuerzo, cuando uno sube trabaja los músculos de otra manera, pero cuando uno baja generalmente es mucho más fácil. Es que siempre que vayamos para arriba, es que siempre que tengamos que subir, que crecer, nos va a demandar un esfuerzo, nos va a demandar una cuota extra de dedicación, ¿sí? Y siempre nos va a presentar cierta crisis, cierto problema, entre comillas, problemas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir a la palabra de Dios para no hacerlo tan largo la introducción, porque la idea es que estos mensajes sean mensajes cortos, que uno pueda escuchar en casa y compartir con quienes tienen al lado, ¿sí? Dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 4 y versículo 35, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose respondió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Quiero leer hasta ahí. ¿Sí? Lo que leímos es el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 39. Esta es una historia hermosa. El primer versículo te lo repetí 2 veces porque creo que el mensaje que vamos a compartir hoy está basado y fundamentado en ese primer versículo. Aquel día, cuando vino la noche, les dijo pasemos al otro lado. Creo que si ponemos un poquito a pensar en esto que estamos leyendo, podríamos cerrar la Biblia y dejar de predicar, dejar de charlar, ¿sí? Porque creo que está muy claro, aquel día, hay un día señalado, pero dice aquel día cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado. Qué insistente que estás, Manuel, con este versículo, pero qué importante que es que podamos entender en esta noche que Dios nos llama a subir de nivel. Qué importante es que podamos entender que hay un nivel superior de Dios para nuestras vidas. Qué importante es que podamos saber, entender y comprender que en este tiempo Dios nos está diciendo, pasemos al otro lado, subamos de nivel. Vayamos del otro lado del problema, vayamos del otro lado del conflicto, vayamos del otro lado de esta parte de tu historia. ¿Sí? Todos tenemos una historia, todos tenemos un presente y Dios dice, quiero ir al otro lado, quiero dar vuelta a la página. Hay un nuevo tiempo de Dios para cada uno de nosotros. En el mundo, a nivel secular, a nivel natural, se habla de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden social. Quiero decirte que también viene un nuevo orden espiritual. Vienen días en donde la gloria de Dios tiene que manifestarse en medio de nosotros, en medio de sus hijos. Dice la Biblia que la sociedad, que el mundo espera la manifestación de sus hijos, la manifestación de los santos. Yo creo que viene el tiempo en el que vamos a tener que dejar de hablar tanto y vamos a tener que empezar a hacer, vamos a tener que empezar a demostrar qué es lo que Dios quiere hacer con su iglesia en este tiempo, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén.
3 cositas que quiero considerar. Me voy a centrar en el bosquejo para no excederme y hablar tanto, porque este es un tema que me apasiona, es un tema que me encanta y que me enciende, es un tema que me da muchas ganas de predicar y de hablar un montón de cosas en relación a este particular. Pero lo primero que quiero decirte es que cuando tengas que subir de nivel, es que a la hora de pasar del otro lado, es que a la hora de hacer algo diferente, va a llegar la noche. Van a aparecer los problemas. Venimos quizás compartiendo algunas cosas en cuanto a la crisis, ¿no? Pero cuando vos te disponés a sí mismo, cuando vos te determinás crecer, cuando vos te determinás ir hacia otro lugar, cuando vos te determinás pasar hacia otro nivel, lo más probable es que empiecen a llegar los problemas. ¿Viste esa famosa frase? Uy, se me vino la noche. Che, a este se le vino la noche. Es que vienen los problemas, vienen las crisis, vienen las circunstancias difíciles cuando uno quiere emprender camino hacia lo que entiende que tiene que hacer. Cuando uno quiere alcanzar la mejor versión de sí mismo, cuando uno quiere ir en busca de aquello que Dios le prometió que iba a alcanzar y que iba a lograr, generalmente nos vamos a enfrentar problemas en ese caminar, en ese transitar hacia lo nuevo, en ese transitar hacia lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te vas a encontrar con problemas, con situaciones difíciles, con situaciones adversas. Viene la noche, pero cuando viene la noche viene por algo. La crisis, la noche, viene a ponerte en movimiento. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, porque lo que Dios quiere hacer en tu vida, necesita encontrarte en movimiento. Tenés que estar en movimiento. Y muchas veces nos encontramos ahí un poco ociosos, nos encontramos un poco estancados. Muchas veces no nos ponemos en movimiento, muchas veces nos acomodamos en la situación en la que estamos, nos acomodamos en la situación que estamos viviendo, pero este es el tiempo en el que vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que rebelarnos en contra de esa comodidad, en contra de ese estancamiento, porque hay una palabra clave, una directiva clave de Dios que dice: pasemos al otro lado. El propósito de Dios en tu vida y en la mía nos tiene que encontrar en movimiento. Y muchas veces no sucede. Muchas veces, ya sea por comodidad, por cobardía, por miedo, por conformismo, nos encontramos estancados. Y viene la palabra de Dios y dice: ensancha el sitio de tu tienda, pasa al otro lado, pasa al siguiente nivel. Y estamos cómodos. Y estamos quietos, y estamos conformes, aún en la incomodidad, aún en la queja, aún en el desánimo, aún diciendo: uy, qué feo lo que estoy viviendo. Nos conformamos con eso por miedo a que lo que venga después pueda ser peor. Nos conformamos con lo que tenemos por miedo a pagar el precio por lo que viene por delante. Pero Dios nos quiere en movimiento. El que persigue una visión, el que persigue un propósito, siempre se mantiene en movimiento. El que no está en movimiento está en problemas. ¿Viste? El pueblo de Israel, escucharon seguramente hablar de la historia en la que Dios le promete una tierra al pueblo de Israel y dice que cuando fueron a tomar esa tierra estuvieron caminando, dando vueltas 40 años, pero esos 40 años estuvieron en movimiento. Dice que una nube los guiaba de día, que una columna de fuego los guiaba de noche. Esto tiene un sentido porque aún en el medio de la crisis, aún en el desierto, aún en el tiempo de prueba, Dios va a cuidar de vos, Dios va a cuidar de tu vida, Dios no te va a dejar solo. Esa nube era el aire acondicionado, esa nube era lo que protegía al pueblo de Israel del calor intenso del sol y del desierto. Esa columna de fuego era lo que venía a dar luz en la noche, pero también calor, porque el desierto era muy frío de noche y esa columna de fuego venía a templar la noche para que el pueblo de Dios, para que el pueblo de Israel no la pase tan mal. Dios está en todos los detalles, pero Dios los tenía en movimiento. Dice que el pueblo de Israel seguía la nube. En ningún momento dice que la nube estaba acá quieta y que cuando la gente tenía
calor se metía abajo de la nube. No, la nube estaba en movimiento, la columna de fuego estaba en movimiento, porque el propósito te tiene que encontrar en movimiento, porque cuando hay un destino, cuando hay una visión, hay movimiento. No podemos pretender que la visión venga a nosotros. Nosotros tenemos que correr hacia la visión. Y quiero contarte un detalle que a mí me interesa, y quienes me conocen saben que me gusta mucho hablar de estos temas y hacer chistes en relación a estos temas. Pero ¿sabes por qué el pueblo de Israel también estaba en constante movimiento? A pesar de que 40 años daba vuelta y vuelta y vuelta en círculo. ¿Por qué estaba en movimiento? Porque no solo la nube y la columna de fuego los movía, sino que no había baños. En el desierto no había baños, entonces adivina dónde hacían las necesidades, en donde podían. Y me vas a decir que tiene que ver, Emanuel, esto que me estás contando. Es que cuando vos no estás en movimiento, es que cuando vos te quedás quieto, te empezás a distraer con el olor de la persona que tenés al lado, con el olor, de los errores y de las cosas que no salen tan bien, de las cosas no tan lindas del que tenés al lado. Por eso es tan importante que nosotros podamos mantenernos en movimiento. Esto es algo que puede sonar asqueroso, puede sonar gracioso, pero qué importante que es que podamos hablarlo. Cuando no estamos en movimiento, cuando no estamos trabajando en función de lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a detenernos y a distraernos en la murmuración, empezamos a distraernos en lo que al otro no le sale como yo quiero, o en lo que yo pienso que al otro le está saliendo mal, o definitivamente en lo que el otro está saliendo mal. Pero Dios no te mandó a mirar al otro, Dios te mandó a mirar tu propósito. Dios te mandó a establecer una visión y a perseguirla, a decir, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino que prosigo, sigo a la meta, quiero alcanzar aquello que Dios me prometió que iba a alcanzar. Entonces, dijimos lo primero que íbamos a considerar: cuando te propongas pasar de nivel, va a venir la noche, pero esa noche viene a ponerte en movimiento, esa noche viene a sacarte de la comodidad. Yo no sé qué estaban haciendo los discípulos, pero seguramente estaban en la barca cómodos, conformes con lo que habían visto hace un ratito. Seguramente en medio de su cansancio o de lo que estén haciendo, ellos estaban tranquilos, pero esa tempestad, esa tormenta, esos vientos vinieron a sacudirlos, vinieron a mover la barca de tal manera que los obligó a ponerse en movimiento. Amén. Y lo tercero que quiero charlar con vos en esta noche, en esta jornada, es que cuando hay propósito, hay confianza. Es que cuando hay propósito, uno está tranquilo. Quiero decirte algo: lo que te vas a dar cuenta cuando estés siguiendo una visión, te vas a dar cuenta cuando sepas que hay un propósito en tu vida que está ardiendo en tu interior y que vos vas corriendo a eso, porque lo que a otro le preocupe, a vos te va a dar sueño. Te lo quiero repetir: te vas a dar cuenta cuando en tu vida esté ardiendo el propósito de Dios, aquello que Dios quiere hacer con tu vida, con vos en este tiempo. Cuando lo que a otro le preocupe, a vos te va a dar sueño. Dice que todos estaban preocupados. ¡Ay, que el viento va a tirar la barca! ¡Uy, que mirá que es fuerte que sopla de acá! ¡Uy, esa ola, mirá, nos mojó todo! Y Jesús dormía. ¡Ey, Jesús, despertate! ¿No te preocupa lo que está pasando? ¿No ves lo que está sucediendo? Jesús dormía, porque Jesús sabía que había un propósito y que, escúchame, cuando hay propósito, cuando tu vida tiene un propósito, no te vas a morir, no te vas a ir de esta tierra sin que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Por lo cual no hay tempestad, por lo cual no hay plaga, por lo cual no hay enfermedad, por lo cual no hay virus, por lo cual no hay nada que pueda quitarte la vida antes de que el propósito de Dios se cumpla. Déjame decirte una cosa: no hay crisis, no hay tormenta, no hay viento, no hay tempestad que pueda terminar con tus días si Dios no lo permite. El dueño de la vida, el dueño de la muerte es Dios. Y cuando uno tiene la confianza y la certeza de esto, es tan fácil atravesar las crisis, es tan fácil atravesar los problemas, porque uno sabe que por más que cueste, que por más que sea difícil, eso que estás atravesando no te va a matar. Eso que estás atravesando no te va a derribar. Eso que estás atravesando no va a terminar con vos.
quiero decirte que si hay propósito de Dios en tu vida, hay futuro. Que si hay propósito de Dios en tu vida, hay mañana. Tus días no se van a terminar porque Dios no va a dejar a mitad lo que empezó a hacer con tu vida. Dios pagó un precio muy alto por tu vida y por la mía. Dios pagó un precio muy alto por nosotros y no va a abandonar su misión con tu vida y con la mía antes de que lo haya terminado. Dios va a hacer con vos lo que tenga que hacer. Y sabemos que no hay nada que Dios no pueda controlar. Sabemos que la noche es parte de la vida. Sabemos que la noche es parte del día. Y esto tenés que entenderlo porque ¿sabés cómo se manifiesta Dios en tu vida? Efesios 3:20. Según el poder que actúa en vos. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, cuando vos estás confiado, cuando vos estás creyendo que hay un Dios que está en control de toda situación, de toda circunstancia, no hay de qué temer, no tengas miedo porque no hay de qué preocuparse si Jesús está en tu arca, no hay de qué preocuparse si Jesús está en tu vida, no tenés de qué preocuparte si Jesús está en tu corazón. Este es el tiempo en el que tenés que entender que la presencia de Dios en tu vida lo cambia todo, que la presencia de Dios en tu vida lo transforma todo. Una palabra lo cambia todo. Una palabra lo calma todo. Una palabra revierte todo diagnóstico negativo. Dice que Jesús, se levantó, miró hacia el cielo seguramente y le dijo, vientos se calman, tormenta, cortala, y todo cesó. La presencia de Dios en nuestras vidas hace la diferencia. Y nos da un poder, y nos da una autoridad por sobre todo aquello que estés pasando. Autoridad para tomar control, autoridad para manifestar a Dios en medio de tu crisis, para manifestar a Dios en medio de tu problema. Ay, ¿cómo sabes, Manuel? Porque la Biblia dice que vas a enfrentar problemas, que vas a enfrentar tribulación, que vas a enfrentar adversidad, pero no temas. Yo he vencido al mundo, dice Dios, y su victoria es tu victoria. Cuando vos aceptaste a Jesús en tu corazón, le diste lugar a Dios, le hiciste espacio a Dios para que Él ponga su victoria, un pedacito de su victoria en tu vida. Y esa es la vida que en medio de tu crisis, esa es la vida que en medio de tu adversidad, esa es la victoria que vos tenés que manifestar en tu tiempo, en tu vida, en tu crisis, en tu problema. Amén. Quiero ir terminando, no quiero ser extenso y sé que va a venir un tiempo, van a llegar los días en donde vamos a poder encontrarnos en algún lugar y vamos a poder charlar, palabra de Dios, vamos a poder charlar acerca de estas cosas y vamos a tener mucho más tiempo para explayarnos en relación a esto. Pero también sé que a veces cuando uno está en casa, lo que pasa al lado te distrae y yo no quiero que te distraigas con esto que vamos a decir ahora. Si llegaste hasta acá y no te fuiste, si seguiste viendo el video es porque te importa lo que Dios quiere hacer en tu vida. Si llegaste a esta altura del mensaje es porque realmente Dios te está hablando a tu corazón. Y yo quiero decirte algo, quiero terminar este mensaje de esta manera. Y es como empieza el versículo que leímos, la porción bíblica que leímos. Empieza diciendo, aquel día. No empieza hablando de la historia, no empieza hablando de la barca, no empieza hablando de Jesús, no empieza hablando. Empieza hablando de aquel día. Hay un día señalado. Hay un momento. Hay un tiempo específico de Dios para tu vida en el que vas a tener que enfrentar problemas, en el que vas a tener que enfrentar la crisis, pero también en el que te espera algo lindo del otro lado. Viene el día en el que vas a pasar del otro lado, viene el día en el que vas a subir de nivel, viene el día en el que lo peor, eso que estás atravesando y tanto te molesta, eso que estás atravesando y tanto te duele, se empieza a revertir en el nombre de Jesús. Nada de lo que suceda en ese día se le escapa a Dios, nada se le está escapando a Dios. Ay, es que si Dios supiera lo que estoy pasando, Dios lo sabe y está en control de eso. Dios solo quiere que tomes el control, Dios solo quiere que tomes el poder, la autoridad que hay dentro tuyo para soltar una palabra en fe, creyendo que Dios quiere hacer algo poderoso con tu vida y con la mía, y que atravieses esa tempestad, que atravieses ese problema para que finalmente puedas llegar del otro lado. Quiero decirte una frase y cerrar con esto. Y hay mucha revelación en esta frase, aunque parezca muy normal. Todo día tiene una noche. Todo día
tiene una noche. Muchas veces queremos que Dios haga algo poderoso con nosotros, que Dios cumpla esa promesa que nos hizo, que el propósito de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Viene el día, pero todo día tiene una noche. Y a la vez, toda noche tiene un día. Esa noche va a pasar, ese problema va a pasar, esa tempestad se va a terminar, se va a calmar y viene el día. Hay una frase muy linda que dice que después de toda noche, por más oscura que sea, sale el sol. Eso que estás atravesando, eso que estás pasando, también pasará. Eso que estás pasando va a pasar. Eso que estás atravesando se va a terminar. Todo día tiene una noche, pero también toda noche tiene un día. Yo te animo a que en este tiempo puedas enfocarte y puedas mantenerte ahí firme en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Que vos puedas entender, comprender, que vos puedas saber que sabés que lo que estás atravesando tiene un porqué. Y que hay algo poderoso que Dios quiere hacer con vos en este tiempo. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena. Quizás Dios te llevó a estar tantos días encerrado para que tengas más tiempo para buscarlo, para encontrarte con Él. Quizás Dios se quería revelar en este tiempo en tu vida de una manera especial. Cuando todos se preocupen, cuando todos estén ahí pendientes, ay, ¿qué va a pasar? Me voy a morir. Yo tengo propósito y no me muero hasta que el propósito no se cumpla. Una pandemia, un accidente, una enfermedad no me va a llevar de esta tierra porque hay propósito sobre mi vida y cuando el propósito se cumpla, recién ahí voy a estar en otro lado. Pero mientras tanto no tenés que tener miedo, no tenés que tener temor a nada de lo que atravieses porque el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Amén. El propósito te mantiene vivo, el propósito te mantiene vigente y el propósito te mantiene confiado. En eso es lo que vos tenés que estar mirando, en eso tenés que estar concentrado, enfocado. Visualizá todo el tiempo tu propósito y vas a caminar tranquilo y vas a atravesar esa tormenta sabiendo que Jesús está en tu barca. Amén. Cerramos los ojos y le decimos, Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque sé que en esta noche no estás hablando. Porque no hay crisis, porque no hay tempestad, porque no hay problema y no hay adversidad que vos no puedas controlar. Y tu victoria es la nuestra. Somos poderosos, somos victoriosos en tu nombre. Porque esa victoria, Señor, porque cuando venciste en la cruz del Calvario, esa victoria la heredamos nosotros. Somos coherederos con Cristo. Y en el nombre de Jesús tomamos autoridad, tomamos poder para levantarnos en contra de todo lo que venga a dañarnos, de todo lo que venga a estancarnos, de todo lo que venga a paralizarnos. Declaramos en el nombre de Jesús que la noche en nuestras vidas tiene un fin y que el sol de justicia va a resplandecer sobre nosotros en el nombre de Jesús. Declaramos, Dios, que el propósito nos va a encontrar en movimiento, que no vamos a estar quietos y estancados, que vamos a ir siempre, siempre en la dirección del propósito que vos tenés para nuestras vidas. Y declaramos, Dios, que aquel día, declaramos, Dios, que ese día, que ese tiempo y ese momento señalado para nuestras vidas viene. Declaramos que vamos a salir de este tiempo fortalecidos, empoderados, pero también persuadidos de aquello que querés hacer con nosotros. Gracias, Padre, gracias, porque sabemos que el propósito nos mantiene vigente, porque hay propósito en nosotros y no hay nada que nos venga a dañar y a derribar, porque todavía hay cosas que tienen que cumplirse en nuestras vidas, porque todavía hay cosas que tenemos que hacer para vos, porque todavía hay gente a la que le tenemos que hablar, porque todavía quedan cosas, Señor, por vivir en tu presencia. Gracias, Dios, porque esa es la paz que tenemos, que si vos estás en nuestra barca, Señor, que si vos estás en nuestra vida, que si vos estás con nosotros, ¿quién? ¿Qué contra nosotros? Gracias, Señor, declaramos que salimos de esta noche empoderados, victoriosos, Señor, sabiendo que nuestro Dios es grande, fuerte, poderoso, para vencer toda obra del infierno, para vencer todo problema, para vencer toda adversidad, toda depresión, toda tribulación, toda opresión, toda tristeza, toda angustia, todo miedo, todo eso que se levanta en nuestra mente, es derribado ahora
en el nombre de Jesús. Gracias Dios, gracias papito, gracias amado, gracias papá, gracias. Te bendecimos, te exaltamos, engrandecemos tu nombre, Señor. Gracias Jesús, gracias papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a tu nombre, Jesús.